Mi hermano apareció con una orden judicial falsificada y un asiento de auto vacío diciendo que venía a llevarse a mi bebé a casa, y luego tarareó nuestra canción de cuna de la infancia a través de la puerta. Cuando le pregunté por qué me estaba haciendo esto, parpadeó lentamente y susurró, porque ya le dije a todos que es mío. No dije una palabra. Eso fue hace casi un año. Esta mañana estaba sentado afuera de nuestra antigua casa en su auto, meciendo una muñeca de bebé y mirando a la nada. ¿Alguna vez alguien trató de quitarte a tu bebé? Cuando le dije a mi madre que estaba embarazada, sonrió y dijo, momento perfecto. El último tratamiento de tu hermano acaba de fallar y ya le prometí que tú cargarías un bebé por él. Crecí viendo a mi madre entregarle todo lo que yo tenía a mi hermano mayor. Cuando me regalaron una bicicleta para mi cumpleaños, mamá me dejaba andar en ella una semana antes de llevarla rodando al garaje de Grant porque él la necesitaba más. Pensé que era favoritismo ordinario hasta que entendí que mamá realmente creía que yo existía para proveerle a Grant. Les decía a los parientes que yo era la suplente de Grant, que Dios le dio un hijo y una hija para que la hija pudiera cargar al hijo cada vez que él fallara. Cuando Grant se casó con Renata y pasaron los años sin bebé, mamá empezó a soltar indirectas sobre otras opciones. Me miraba fijamente en las cenas familiares y le decía a Grant que no perdiera la esperanza, que las respuestas llegan para quienes tienen suficiente fe. Yo era demasiado ingenua para entender lo que quería decir. Pensé que se refería a una adopción o a un donante, no que ya había decidido que mis futuros hijos le pertenecían a mi hermano. Mi esposo Wells y yo llevábamos un año intentando cuando finalmente quedé embarazada. Quería esperar antes de contarle a mi familia, pero Wells insistió en compartir la alegría. Cuando le dije a mamá en la cena del domingo, juntó las manos y se volteó hacia Grant. ¿Ves? Te dije que todo saldría bien, dijo. Grant empezó a llorar de alivio mientras mamá explicaba que yo le entregaría el bebé a mi hermano después del parto. Ya le había dicho a Grant y a Renata que yo había aceptado esto meses atrás. Me levanté tan rápido que tumbé mi silla. Les dije que estaban locos si pensaban que iba a regalar a mi bebé. El rostro de mamá se puso frío. Me recordó todo lo que la familia había sacrificado por mí, como si el amor fuera un préstamo que vencía en el momento en que Grant necesitara algo. Grant solo seguía susurrando, mi hijo, como si las palabras ya fueran ciertas. Wells y yo decidimos que necesitábamos alejarnos de ellos todo lo posible antes de que naciera el bebé. Wells consiguió un traslado a otro estado y nos fuimos sin decirle a nadie a dónde. Di a luz a nuestro hijo en pacífico anonimato. Durante 6 meses fuimos una familia común. Entonces la madre de Wells dejó escapar la noticia del bebé a alguien de allá. En cuestión de días, mamá nos encontró. Trajo a Grant, que había perdido peso y se veía demacrado. 6 meses. Susurró Grant en la puerta. He estado esperando 6 meses por mi hijo. Había estado viviendo como si el bebé ya fuera suyo, contándole a todos sobre el hijo que había sido colocado temporalmente con su hermana. En su mente, ya era el padre. Mamá explicó con calma que Renata dejaría a Grant si no volvía a casa con un bebé, que su matrimonio y todo su futuro dependían de esto. Traté de cerrar la puerta, pero Grant metió el pie en el hueco. Por favor, suplicó, te dejaré visitarlo. Puedes ser la tía. Hasta te dejaré cuidarlo a veces. Genuinamente creía que estaba siendo generoso. Cuando aún así me negué, la voz de mamá se endureció. Dijo que si no entregaba al bebé voluntariamente, se lo llevarían de todas formas. Grant ya había presentado documentos alegando que yo había aceptado cargar al bebé como su vientre de alquiler. Contratos falsificados, correos fabricados, todo un rastro documental que mostraba que yo le había prometido este niño. Wells llamó a la policía, pero mamá y Grant se fueron antes de que llegaran. Los oficiales dijeron que, sin una amenaza inmediata, era un asunto civil. Contratamos a un abogado que nos dijo que los documentos falsificados eran obviamente falsos, pero que aún así tendríamos que pelearlos en la corte. Mientras esperábamos una audiencia, mamá escaló. Llamó a servicios de protección infantil alegando que traficábamos drogas desde la casa. Contactó al empleador de Wells alegando que había robado dinero. Solicitó custodia de emergencia como la abuela preocupada de un niño en peligro. Cada denuncia falsa tenía que ser investigada, y cada investigación drenaba nuestros ahorros en honorarios legales. Mientras tanto, Grant empezó a aparecer en todas partes. El supermercado, el pediatra, el parque al final de nuestra calle. Se quedaba a distancia tomando fotos, aprendiendo nuestra rutina. Articulaba a mi hijo sin voz cada vez que nuestras miradas se cruzaban. Dejé de dormir. Revisaba las cerraduras una docena de veces por noche y temía salir de casa. Wells empezó a faltar al trabajo para quedarse en casa y protegernos, algo que su jefe no entendió. Entonces llegó la carta del abogado de Grant. Nos demandaba por custodia alegando alienación paterna. El acuerdo de subrogación falsificado venía adjunto junto con declaraciones firmadas de amigos de la familia jurando que yo le había prometido el bebé a Grant. Mamá había convencido a la mitad de nuestro pueblo natal de que yo era una vientre de alquiler que había huido con el hijo de mi hermano. Nuestro abogado dijo que podíamos pelearlo, pero tomaría años y nos costaría todo. O podíamos llegar a un acuerdo fuera de la corte con un calendario de visitas que empezaba pequeño y se expandía con el tiempo. Estábamos sentados en nuestra sala, exhaustos y casi en la quiebra, cuando sonó el timbre. Por la mirilla vi a Grant sosteniendo un asiento de auto, y detrás de él estaban mamá y 2 hombres que no reconocí. Venimos por la pernoctación del bebé,
gritó Grant a través de la puerta. La orden judicial está firmada. Me temblaban las manos mientras revisaba mi teléfono. Nuestro abogado acababa de enviar un mensaje de emergencia. Un juez había otorgado visitación temporal en espera de la audiencia completa, con efecto inmediato. Wells ya estaba llamando a la policía, pero yo sabía que tendrían que hacer cumplir una orden judicial. Grant tocó de nuevo. Más fuerte. Abran, dijo con dulzura. Papá vino a llevarte a casa. Detrás de él, mamá sonreía. Habían ganado esta ronda, y ambos sabíamos que una vez que Grant lo tuviera, aunque fuera una noche, nunca lo devolvería. Me agarré del marco de la puerta para mantenerme en pie. Wells colgó y se puso a mi lado. Su mandíbula estaba tan tensa que podía ver el músculo saltando. Tomó a nuestro hijo de mis brazos porque los míos temblaban demasiado para sostenerlo con seguridad. Sus ojos se encontraron con los míos, y vi el mismo terror ahí, pero también una determinación firme. La policía llegó en minutos. Aunque se sintieron horas, 2 oficiales cruzaron el jardín mientras Grant retrocedía, aferrando el asiento de auto vacío como un trofeo. Mamá se paró detrás de él, una mano en su hombro, su expresión serena, como si todo esto fuera perfectamente normal. Abrí la puerta antes de que pudieran tocar. La primera oficial, una mujer de mirada firme, miró entre nosotros y el grupo en el jardín y pidió ver la orden judicial. Grant casi se la lanzó, con las manos temblando de emoción. Ella la leyó con cuidado mientras su compañero vigilaba, y vi que su ceño se fruncía más con cada línea. Preguntó si teníamos abogado. Wells le dio el número, y ella se apartó para llamar. Mientras estaba fuera, Grant se acercó poco a poco a la puerta, buscando al bebé más allá de mí, y mamá le susurró algo al oído que lo hizo asentir rápidamente. La oficial volvió después de lo que pareció una eternidad. Nos dijo que nuestro abogado venía en camino y había aconsejado no cumplir con la orden hasta que llegara, porque el juez cuyo nombre aparecía en ella era conocido por firmar mociones de emergencia sin la revisión adecuada. El rostro de Grant se derrumbó y empezó a lamentarse por su hijo. ¿Cuánto tiempo había esperado? ¿Cómo lo estábamos torturando? Entonces la máscara de mamá se resbaló. Su voz se volvió filosa y exigió que los oficiales hicieran cumplir la orden ahora mismo, amenazando con quitarles la placa y demandar al departamento. El segundo oficial dio un paso adelante, calmado pero firme, y dijo que dadas las circunstancias inusuales y la alegación de documentos falsificados, no pasaría nada hasta que llegara el asesor legal. Se comunicó por radio y llamó directamente al juzgado para verificar la orden que supuestamente se había firmado esa mañana. Después de un tenso vaivén, colgó con una mirada sombría. La orden era fraudulenta. Alguien había usado papelería con apariencia oficial y un sello robado para falsificarla. El juez nombrado en ella había estado en otro condado todo el día y estaba furioso. Y vendrían cargos. Un hombre adulto meciendo un asiento de auto vacío en mi porche, mientras un sello robado del juzgado habla por él y cree que es el razonable. Eso es un nuevo nivel de inquietante. Los oficiales tomaron declaraciones de todos. Grant parecía genuinamente confundido, insistiendo en que su abogado le había dado los papeles. Mamá se aferró a su historia de que yo había aceptado ser vientre de alquiler incluso mientras el fraude se desmoronaba a su alrededor. Los 2 desconocidos resultaron ser notificadores judiciales que Grant había contratado para presenciar la entrega. Cuando los oficiales se fueron, advirtieron a Grant y a mamá sobre la intrusión, que cualquier otro intento de llevarse a nuestro hijo terminaría en arresto. Grant sollozaba mientras mamá se lo llevaba, pero no antes de voltear a mirarme. Su expresión era calmada, calculadora. Esto no había terminado. Nuestro abogado se quedó después de que todos se fueron y nos expuso nuestras opciones. Ninguna buena. La orden falsificada en realidad nos ayudaba, dijo. Pero la demanda de custodia de Grant seguía avanzando, y los documentos falsos de subrogación habían sido presentados ante varias agencias. Desenredarlo tomaría meses, tal vez años. Nos dijo que documentáramos todo. Cada encuentro, cada llamada, cada avistamiento, y que construyéramos un registro sólido del acoso. También recomendó una orden de restricción, aunque advirtió que podría empeorar las cosas antes de mejorarlas. Esa noche, Wells y yo dormimos por turnos, uno de nosotros siempre despierto vigilando las ventanas, revisando las cerraduras. Nuestro hijo dormía tranquilo en su cuna, ajeno a todo esto. Me senté junto a él durante mi turno, memorizando su rostro, aterrada de que esta pudiera ser una de nuestras últimas noches juntos. La mañana siguiente trajo el siguiente golpe. El jefe de Wells llamó para ponerlo en licencia administrativa mientras investigaban la acusación de robo. La acusación era obviamente falsa, pero la empresa tenía que seguir el protocolo. Pasamos de 2 ingresos a ninguno de la noche a la mañana. Empecé a llamar a guarderías para advertirles sobre Grant y mamá. La mayoría fueron comprensivas, pero dijeron que no podían rechazar a un familiar sin una orden judicial. Una directora sugirió en voz baja que buscara un lugar que no conociera nuestra historia familiar. El mensaje era claro. Ningún lugar era realmente seguro. Nuestros ahorros se drenaron rápido entre el abogado,
el ingreso perdido y el sistema de seguridad que instalamos. Empecé a vender cosas en línea, todo lo que pudiéramos prescindir, incluido el anillo de mi abuela, lo único que mamá no le había entregado ya a Grant cuando éramos niños. 3 días después de la orden falsa, vi a Grant en el pasillo de bebés del supermercado, pasando los dedos sobre la ropita diminuta. Cuando me vio, no se acercó, solo se quedó ahí mirándome fijamente. Dejé el carrito y salí. Esa tarde llamaron con noticias peores. Grant había presentado nuevos documentos alegando que yo estaba mentalmente inestable y había amenazado con hacerle daño al bebé antes que entregarlo. Había adjuntado declaraciones de 3 testigos que supuestamente me habían escuchado decirlo. Los 3 eran amigas de la iglesia de mamá, que firmarían lo que fuera que ella les pusiera enfrente. La denuncia desató otra investigación de servicios de protección infantil. Ya nos habían dado el visto bueno antes, pero cada nueva denuncia sumaba escrutinio, y la trabajadora social advirtió que un patrón de denuncias, incluso falsas, era algo que las cortes notaban. Wells quedó libre de sospecha en una semana, pero el daño ya estaba hecho. Su jefe dijo que aunque creían en su inocencia, la interrupción había sido demasiada. Le ofrecieron una liquidación silenciosa si renunciaba. Sin verdadera opción, aceptó. Entonces apareció un sobre bajo nuestra puerta, sin matasellos, entregado a mano. Adentro había fotos de nuestro hijo en el parque, en el médico, a través de la ventana de nuestra sala, cada una etiquetada con la letra de Grant. El primer columpio de mi hijo, el chequeo de mi hijo. La última lo mostraba dormido en su cuna, tomada desde afuera de su ventana. Wells instaló cámaras esa noche y movimos la cuna a nuestra habitación. Dejamos de llevarlo a cualquier lugar que no fuera absolutamente necesario. Éramos prisioneros en nuestra propia casa. Nuestro abogado aceleró la orden de restricción basándose en esas fotos, algo que incluso a él le pareció perturbador, y la audiencia quedó fijada para la semana siguiente. El día después de que les notificaron, rompieron nuestro buzón, ponchamos las llantas, y alguien roció ladrona de bebés en la puerta de nuestro garaje. Las cámaras solo captaron sombras. Me encontré revisando a nuestro hijo cada pocos minutos, necesitando verlo, tocarlo, confirmar que seguía ahí. Wells empezó a dormir en el piso junto a la cuna. Ambos sabíamos que nos estábamos desmoronando y no podíamos detenerlo. Llegó la audiencia de la orden de restricción. Nos sentamos en el pasillo del juzgado con nuestro hijo, en su portabebé entre nosotros. Grant y mamá se sentaron al otro extremo con su abogado, Grant estirando el cuello todo el tiempo para ver al bebé. Mamá sentada perfectamente quieta con las manos juntas, como si estuviera en la iglesia. Para lo que no nos habíamos preparado fue para el colapso de Grant en el estrado. Cuando le preguntaron sobre las fotos, no negó haberlas tomado. Sollozó que solo quería documentar los hitos de su hijo, ya que lo manteníamos alejado. Entonces sacó un libro de bebé que había estado llevando, cada página llena de notas, el peso y la estatura del bebé, copiados de las visitas al pediatra que había acechado, sus expresiones calcadas de fotos robadas, planes para el primer cumpleaños, el primer día de escuela, la graduación. En su mente, todo el futuro estaba trazado, y él era el padre en cada escena. Incluso mamá se veía incómoda mientras él se desmoronaba. La jueza otorgó la orden. Grant y mamá debían mantenerse a 500 pies de nosotros, nuestra casa y nuestro hijo, sin contacto, sin fotos, sin vigilancia. Grant gimió tan fuerte que tuvieron que sacarlo caminando. Mamá lo siguió, pero no antes de mirarme a los ojos una última vez, y esa mirada prometía que encontraría otra manera. Lo hizo. No podía acercarse a menos de 500 pies, así que dirigió su campaña a través de todos los demás. Llegaron notificaciones legales de 3 bufetes distintos, cada uno contratado por un miembro diferente de la iglesia, todos presentando preocupaciones sobre nuestra idoneidad como padres. La coordinación era obvia e imposible de probar. Wells pasaba los días respondiendo acusaciones mientras yo me quedaba en casa con nuestro hijo, nuestro comedor sepultado bajo estados de cuenta bancarios, historiales médicos e historial laboral. Cada respuesta costaba dinero que ya no teníamos. Entonces, la prima de Wells, Becca, que aún vivía allá, llamó para contarnos lo que mamá estaba haciendo. Mamá había iniciado un grupo de apoyo en la iglesia para familiares cortados de los niños en sus familias, compartiendo su trágica historia de una hija que le había robado a su nieto. Becca asistió a una reunión fingiendo que su propio hijo la había cortado, y grabó a mamá explicando que la documentación lo era todo, que muchas denuncias de muchas personas diferentes pesaban más que una sola queja, que la paciencia agotaría hasta al padre más obstinado. Mamá estaba dando una clase sobre acoso legal. Le entregamos la grabación a nuestro abogado, quien negó con la cabeza. Nada de lo que ella dijo era técnicamente ilegal. Nunca le dijo a nadie que mintiera, solo que compartieran sus preocupaciones con las autoridades. Una vida entera de manipulación la había convertido en experta en caminar sobre la línea. Nuestro hijo cumplió 1 año durante el asedio. No pudimos hacer fiesta.
No pudimos invitar a nadie que pudiera compartir una foto o ubicación. Wells horneó un pastel pequeño y colgué unos globos, y cantamos feliz cumpleaños en susurros, temerosos de quién pudiera estar escuchando por las ventanas. Lloré cuando estrelló el puño en el betún, pensando en cada momento ordinario que estábamos perdiendo. La comunidad se cerró sobre nosotros. Una mujer llamada Lorraine, que tenía 6 nietos propios y relaciones normales con todos ellos, me acorraló en la gasolinera y me sermoneó a gritos sobre el perdón y la familia, mientras otros clientes asentían. Había encontrado una causa en el grupo de mamá, una forma de sentirse justa. Luego, gente de ese grupo empezó a aparecer con empleos en los lugares que más usábamos. Una nueva recepcionista en la tienda, un nuevo técnico en la farmacia, una recepcionista en el pediatra cuyas cuentas seguían a Grant en línea. Ninguno de ellos violó jamás la orden de restricción, solo observaban y reportaban, y hacían que cada mandado se sintiera como caminar por territorio enemigo. Grant escaló de una forma que no esperábamos. Empezó un blog llamado Mi Camino a la Paternidad. En él documentaba las luchas de fertilidad de Renata, la promesa de su hermana de ayudar, y su larga lucha por traer a su hijo a casa. Publicó imágenes de ultrasonido que reconocí como mías, y fotos de recién nacido que había tomado de mis cuentas antes de que bloqueara todo. En su relato, él había estado en la sala de partos. Él había elegido el nombre. Era el padre en cada línea. El blog se difundió por círculos de infertilidad y derechos de familiares, y pronto desconocidos me escribían diciendo que yo era un monstruo. Alguien filtró nuestra nueva dirección en los comentarios, en clave pero lo suficientemente clara. Empezaron a llegar paquetes, algunos llenos de artículos de bebé para el hijo que Grant esperaba traer a casa, algunos llenos de cosas peores. Se lanzó una recaudación de fondos. Ayuda a un padre a reunirse con su hijo robado, y recaudó miles en días mientras nosotros nos ahogábamos en honorarios. El plan de mamá de agotarnos financieramente estaba funcionando exactamente como lo diseñó. La forma en que toda una congregación de repente necesita vigilar los asuntos privados de una familia te dice todo sobre lo que mamá susurra a puerta cerrada. Lorraine tiene 6 nietos propios, y aún así, encuentra tiempo para emboscar a extraños en una bomba de gasolina. Entonces las cámaras captaron movimiento en el patio trasero a las 3 de la madrugada. Wells agarró el bate que teníamos junto a la cama mientras yo corría a la cuna. La figura junto a la cerca desapareció antes de que pudiéramos obtener una imagen clara. A la mañana siguiente encontramos lo que habían dejado atrás. Una pequeña cámara con sensor de movimiento apuntando a la ventana de nuestro hijo, transmitiendo a algún lugar que no pudimos rastrear. Alguien había estado observando a mi bebé dormir. Movimos la cuna a nuestro closet walk-in sin ventanas. Pusimos un seguro por dentro y convertimos nuestra casa en una fortaleza, cuarto por cuarto. No era forma de vivir, pero era nuestra. Nuestro abogado intentó un último movimiento. Presentó una moción de emergencia exponiendo todo el patrón, la orden falsificada, las denuncias coordinadas, la destrucción financiera, la vigilancia, y argumentó que Grant y mamá estaban usando los tribunales como arma, que esto nunca fue sobre custodia, sino sobre control. Esta jueza tenía reputación de ver a través de la manipulación y aceptó una audiencia de emergencia. La semana antes de la audiencia, todo se intensificó. Los vigilantes se multiplicaron. El blog de Grant contaba los días hasta el día del reencuentro. El grupo de mamá hizo vigilias afuera del juzgado. La mañana de la audiencia, gris y lloviznando, manejamos con nuestro hijo balbuceando en su asiento de auto, y una fila de autos nos siguió todo el camino, manteniendo su distancia legal, alineados en las calles afuera del estacionamiento. Wells cargó a nuestro hijo mientras yo arrastraba las cajas de evidencia. Adentro, Grant estaba sentado con su equipo legal, meciendo la muñeca de bebé, susurrándole. El grupo de la iglesia de mamá llenaba la galería. Nuestro lado estaba vacío excepto por nosotros. La jueza revisó nuestra evidencia durante lo que parecieron horas, examinando cada documento falsificado, estudiando las fotos tomadas por nuestras ventanas, leyendo los registros de acoso. El abogado de Grant argumentó que su cliente era simplemente un hombre desconsolado tratando de mantener una conexión con un niño que le habían prometido. Cuando la jueza le preguntó a Grant directamente sobre las fotos de vigilancia, su respuesta dejó atónita a la sala. Explicó, perfectamente tranquilo, que necesitaba documentar los hitos de su hijo, ya que le impedíamos las visitas. Presentó un horario detallado de cuándo el bebé dormía la siesta, comía y jugaba, y conocía la rutina mejor que algunos padres que vivían con sus hijos. El delirio era completo. Mamá testificó después, presentándose como la pacificadora que mantenía unida a una familia rota, hablando con elocuencia sobre la importancia de los lazos familiares, mientras los miembros de su iglesia asentían. Entonces, nuestro abogado lo desarmó. Rastreó los documentos falsificados de subrogación hasta una imprenta cerca de la casa de mamá. Mostró que el abogado de Grant ya había sido sancionado antes por violaciones éticas. Reprodujo la grabación de Becca y demostró que el grupo de apoyo era un centro de coordinación de acoso. Los ojos de la jueza se entrecerraron con cada evasiva de mamá. La compostura de Grant finalmente se quebró cuando la jueza preguntó sobre la cámara,
en la ventana del bebé. Se puso de pie aferrando la muñeca y exigió que le devolvieran a su hijo en ese momento. Su abogado trató de calmarlo, pero ya estaba fuera de razón. Mamá trató de explicar que solo estaba emocionado, pero la máscara ya se había caído, y la jueza había visto exactamente lo que habíamos vivido durante un año. Un hombre tan hundido en su delirio que creía que nuestro hijo era suyo. Su abogado hizo un último intento, proponiendo visitas supervisadas, y Grant asintió con ansias, aferrando la muñeca. La expresión de la jueza se volvió severa. Le preguntó a Grant directamente cómo llamaría al niño durante esas visitas. Respondió sin dudar. Lo llamaría Colton, el nombre que había elegido, y le diría que era su verdadero padre. No veía nada malo en ello. Nuestro abogado no necesitó responder. Grant había hecho nuestro caso por nosotros. La jueza dejó la muñeca de lado en su mente y dictó sentencia desde el estrado. El acuerdo de subrogación falsificado era nulo. La petición de custodia de Grant fue desestimada con perjuicio. La orden de restricción se hizo permanente y se extendió a mamá como su comprobada arquitecta. 500 pies, sin contacto, sin intermediarios, sin vigilancia. Cualquier violación resultaría en arresto inmediato. Refirió la orden judicial falsificada, los documentos fabricados y las denuncias falsas al fiscal de distrito para procesamiento criminal y nombró a mamá en la referencia. Ordenó que Grant fuera evaluado antes de que pudiera volver a solicitar custodia. Entonces miró a Grant, todavía sosteniendo la muñeca, y le dijo que el niño en nuestra casa tenía una madre y un padre, y ninguno de los dos estaba en su libro de bebé. Grant gritó una vez y se quedó en silencio. Mamá se quedó congelada mientras el alguacil leía la referencia en voz alta, y por primera vez en mi vida, la vi entender que había perdido.